Este momento, Carlos, con Juan José Calle. Él es representante de la Asociación de Centros Comerciales, para que nos dé sus impresiones sobre esta vuelta a esta nueva normalidad. Señor Calle, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, ¿están de acuerdo con la reapertura de los centros comerciales con los aforos que se han establecido? A ver, bueno, lo primero, siempre es una buena noticia poder empezar a trabajar nuevamente y a recuperar los empleos, que es en lo que nos tenemos que enfocar hoy día, creo, en nuestro país. Pero, sin embargo, el 20% realmente es un aforo bastante reducido. Vamos a cumplirlo, por supuesto, pero lo más importante, creo, lo que más nos afecta es la reducción del horario de atención, porque si bien han puesto toque de queda a las 9 de la noche, la norma que se publicó ayer indica que los locales tienen que cerrar 3 horas antes. Esto implica 6 de la tarde, y eso reduce demasiado el horario, y si eso le sumamos que el día domingo tampoco se puede, no hay movilización, lo que tenemos es concentrar en menos horas de atención, y eso lo que genera es aglomeración. Eso ya lo hemos vivido y eso ya se ha aprendido, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno cierra un día a la semana, lo que ocurre es que los días previos o el posterior se genera más gente. Y cuando cierra uno 3 horas antes, hasta las 6 de la tarde, va a ocurrir exactamente lo mismo. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Por nuestra parte, trataremos de iniciar las operaciones lo más temprano posible para no perder tantas horas de atención. Sin embargo, es algo bastante reducido, pero algo es algo. Esperemos que después de 14 días esta medida se flexibilice. Sí, señor Calle, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Mencionaba usted que todavía estamos con un aforo reducido. En todo caso, y para complementar este tema de los aforos, ¿cuál sería el aforo ideal para que realmente podamos estar hablando de una reactivación en su sector o en todo caso para encontrar un punto de equilibrio que pueda compensar los gastos que tienen en este caso los centros comerciales? Yo diría que el 40% es un número que en estas circunstancias es manejable y permite mantener el distanciamiento social y que se cumplan todos los protocolos. Yo tengo que señalar que nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad. Los centros comerciales a los que nosotros representamos, que son los centros comerciales formales, modernos, este formato moderno, ¿no es cierto? Todos cumplen con medir el aforo en tiempo real, con tomar la temperatura, con regular que las personas guarden el distanciamiento social, usen la mascarilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, también aquí hay que invocar a las autoridades, por un lado, para que en los exteriores de los centros comerciales, donde a veces se genera mercado ambulatorio o la gente que sale para tomar el transporte público, se genera hay un desorden, cierto desorden, y es allí donde debemos fiscalizar y poner orden. Nosotros no podemos intervenir en la vía pública, eso compete a las autoridades, a los municipios, a la policía. Hay que señalar que los centros comerciales modernos, no lo decimos nosotros, sino a nivel mundial, y estos son estudios de epidemiólogos muy relevantes que se los hemos alcanzado a la prensa en su momento, son considerados riesgos bajos o muy bajos. Más bien, donde se genera focos de contagio son en mercados ambulatorios, en el transporte público, en las reuniones sociales, digamos que es ahí donde hay que intervenir. Y para eso yo creo que sabemos que el tema de la vacuna va a tomar algunos meses, si no es un año, por lo tanto depende de nosotros como ciudadanos, como sociedad, como comunidad, que aprendamos a convivir con esto con la mayor responsabilidad. Y en ese sentido nosotros invocamos a que la gente que concurra a los centros comerciales vaya a comprar, que no lo haga, que no vaya toda la familia, por ejemplo, sino que solamente vaya la persona que tiene que satisfacer una necesidad. Ahora, que trate de hacerlo en horas de la mañana, que hay menos gente, ¿no? Una precisión, incluso para la gente que quiere ir a los centros comerciales o necesita ir sobre todo a los centros comerciales, cuando hablamos del 20% de aforo, ¿es para ingresar al centro comercial como tal o para ingresar a una tienda del centro comercial? Aquí es una buena pregunta. Son dos conceptos. El aforo del centro comercial, que es 20%, por decir algo. Ajá. El aforo en tiempos normales de un centro comercial como el Jockey Plaza es 50.000 personas. El 20% son 10.000 personas que pueden ingresar en un mismo momento. Luego de eso, cada local tiene su propio aforo internamente. Una tienda que tiene un aforo de 15 personas, en este caso, no, de 10 personas solo podrían entrar 2. ¿No es cierto?
Un restaurante tiene sus propios aforos, si es en terraza 30%, si es al interior 20%, entonces eso ya es cada local en sí mismo tiene su propio aforo, o sea, además del aforo del centro comercial, tenemos el aforo del local. En el caso de los supermercados que están dentro de los centros comerciales tienen un aforo de 40%, por ejemplo. Ya, y solo porque va conectada la pregunta, ¿esto puede generar colas, porque 20% efectivamente parece bastante poco, puede generar colas en los exteriores del centro comercial? Puede generar colas, sí, en los exteriores del centro comercial y también en los exteriores de algunos locales, sobre todo los locales grandes, ¿no? Las tiendas por departamento, ¿no? Con 20% es muy, muy bajo, son áreas bastante grandes, ¿no? Entonces hay que, la operación hay que mirarla pues por pisos, en fin, hay que tratar de ordenar el tema y que por supuesto las colas se hagan con el debido distanciamiento. Esa es lo que establece la norma, ¿no? Y señor Calle, para que el gobierno pueda tomar esta decisión de considerar un aforo del 20%, ¿les han consultado a ustedes? En todo caso, ¿ustedes han podido explicar la real dimensión y la situación del problema? Sí, nosotros tenemos diálogo, por supuesto, con el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Salud. Estamos siempre en contacto y les hemos alcanzado toda la información técnica, digamos, y científica para demostrar, digamos, que somos un riesgo bajo o muy bajo. Nosotros entendemos que aquí también hay un tema ideológico, un tema de equidad. Es difícil para el gobierno permitir que ciertos centros comerciales funcionen y otros no. No, la categoría de centros comerciales pues es muy grande y abarca pues muchos negocios, ¿no es cierto? Por ejemplo, Centro Comercial El Hueco, Las Malvinas los catalogado como un centro comercial, sí. Entonces Mesa Redonda lo catalogan como un centro comercial o un conglomerado comercial. Es difícil, yo entiendo, para las autoridades discriminar, digamos, y decir, este tipo de infraestructura funciona, este tipo de infraestructura no puede funcionar porque no tienen cómo fiscalizarla. Pero por otro lado, es importante que tratándose de empresas formales que generan empleo formal, nosotros empleamos a más de 180.000 empleos formales que recaudan impuestos, que es un ente recaudador de impuestos para el Estado, digamos, piensen también en eso, porque se necesita que el Estado recaude recursos, digamos, precisamente para enfrentar la pandemia. Los recursos del Estado vienen de los impuestos que pagamos las empresas y los ciudadanos. Entonces, por ese lado también tienen que buscar alguna forma, digamos, de permitir que el que cumple pueda operar, y el que no cumple, pues lo fiscalicen, ¿no? Y lo cierren, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la situación en este momento para graficarlo mejor, ¿no? Si hay empresas, hay empresarios que han tenido que abandonar sus tiendas en los centros comerciales, que no han podido continuar pagando los alquileres, ¿hay ya esa situación? Sí, claro, no solamente, ya el año pasado, digamos, el 2020 fue un año duro, ¿no? Y hubieron una serie de comercios que no pudieron retomar sus operaciones, otros retomaron con mucho esfuerzo sus operaciones y finalmente ahora viene este nuevo cierre. Esas idas y venidas también es bien duro porque reanudar las operaciones, volver a contratar personal, todo eso tiene un costo que a veces es muy difícil de asumir para muchos negocios. ¿Hay tiendas vacías en este momento? Perdón, si me permite. Sí. Nosotros somos una plataforma donde la mayoría no son grandes empresas, ni supermercados, ni tiendas por departamento. La gran mayoría son pequeños, micro y medianos empresarios. Muchas, inclusive empresas unipersonales, módulos de atención. Esa es la mayoría de gente que trabaja en nuestros espacios en todo el Perú. Y esas personas, digamos, muchas veces no tienen la espalda para poder salir adelante. Los centros comerciales de la SEC hemos negociado con todos ellos y hemos llegado a acuerdos en la medida de nuestras posibilidades también, porque nosotros necesitamos también cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, pero se trata de apoyar en este momento, como decía al principio, yo creo que la gran tarea que tenemos todos los empresarios, el Estado, etcétera, es recuperar el empleo. Porque eso es lo que se ha perdido, más de 6 millones de empleos en el país, tanto formal o informal, y eso yo creo que es la tarea primordial. No ganar plata ya no es un tema de que eso, sino mantener los negocios para mantener el empleo. Tenemos que recuperar el empleo, que es el ingreso de las familias peruanas. Y específicamente en el sector de los centros comerciales, ¿si tiene información, una aproximación de a cuánto se ha reducido el nivel de empleabilidad? Alrededor del 20%.
Wow. 20%. Esos son los empleos, digamos, directos, ¿no? Y locales que han cerrado, por eso calculo el 20%. Todo esto tiene pues un impacto indirecto también, ¿no es cierto? La economía no son espacios pues aislados, es como una red. O sea, si tenemos más empleo, esa gente que trabaja y que tiene un ingreso también consume. Y si consume, hay más producción y la producción necesita más mano de obra y la más mano de obra genera otra vez un círculo virtuoso, que es lo que tenemos que retomar, ¿no? Para entenderlo y precisarlo, es decir, ¿1 de cada 5 tiendas en los centros comerciales ha tenido que cerrar? Sí. Visto así, sí. En metros cuadrados probablemente el tema no sea igual, pero cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de módulos que hay, si usted pasea por cualquier centro comercial va a ver una cantidad de módulos cerrados impresionante, ¿no? Perfecto, bueno, ese es el panorama, lamentablemente. Esperemos que vengan meses mejores. Muchas gracias, señor Juan José Calle, vocero de los centros de la Asociación de Centros Comerciales. Muchas gracias a usted. Carlos, son las 9:00 a.m. Vamos a revisar los titulares de la hora, pero venimos con mucho más aquí en Ampliación de Noticias.